Os saludo en un nuevo vídeo, esta vez con un cambio de look, con un buen corte de pelo, y vamos a estar viendo hoy un poquito de filosofía. En esta ocasión voy a estar grabando con este plano. A veces hago otro enfocando directamente a la libreta, que sé que os gusta mucho, pero bueno, si conocéis mi canal ya sabéis que me gusta ir un poco alternando entre los estilos. Así que nada, os iré mostrando de vez en cuando un poco lo que escriba. Y vamos a estar hoy revisando así en Soft Spoken un poco el concepto de fatalismo. Si os gustan estos temas de ASMR en los que sobre todo se charla, se habla, se cuentan cosas, un poco hay gente que le gusta escucharlo para aprender o para estudiar, pues creo que mi canal es un buen sitio, así que si quieres puedes ojear vídeos previos que tengo similares a este. Y por supuesto en comentarios dejarme alguna propuesta de corriente o de autor que genere interés para próximos vídeos. Entonces, bueno, fatalismo. Vamos a ver un poco el concepto. Yo lo he metido un poco dentro de lo filosófico, pero en realidad estoy viendo aquí que también es como muy un término más general, ¿no? Que también nos va a venir a hablar de concepciones y de creencias humanas. Así que bueno, fatalismo viene de la raíz latina fatum, que significa destino. Fatum, destino. Y es una creencia que niega la libertad y que habla de que eso mismo, el destino se impone al ser humano. Entonces vamos a poner aquí creencia. El destino se impone al ser. Y tendría también como base el determinismo. Es decir, que los acontecimientos pasan por causas independientes de la voluntad humana. Entonces podría ser por algo de índole sobrenatural. También podría ser por otras de índole más espirituales, más místicas, como los dioses, o incluso por las leyes de la naturaleza. Aquí está la cotita guapa. Determinismo. Y se dice, que se ve como con una connotación negativa, tanto en el lenguaje, a lo que se dice es fatídico, fatal. Fijaos qué interesante que usemos la palabra que viene de la raíz latina fatum, destino, la estemos hablando como fatal, que es para hablar cuando algo que sucede, o algo que va muy mal. Tiene una connotación negativa. En cambio, ha prevalecido la postura del determinismo, que postula la concatenación de eventos según el principio lógico de causalidad. O sea, el determinismo lo que nos dice es que hay una cadena sí o sí
causa-efecto o causa-consecuencia, ¿no? Causa-consecuencia. El estado actual determina en algún sentido el futuro. Fatum stoicum, expresión de la razón divina. La doctrina fatalista, por definición, por excelencia, es la estoica. Así que ponemos aquí estoicismo. Todo tiene lugar según el destino. Así hablaban Crispo de Soli en el Tratado del Destino, Posidonio en el 10º libro del Destino, Zenón de Citio y Boetus en el primer libro del Destino. El fatum stoicum, vamos a ponerlo aquí, fatum. Bueno, pido perdón por los sonidos, ruidos. Espero que aún así podáis seguir el hilo y relajaros. Fatum stoicum no es un impulso irracional, sino la expresión del orden impreso por la razón divina al universo. Esta razón divina sería el logos. Logos y universo. El logos, recordemos que logos es de origen griego y tiene matices en su significado, porque cuando hablamos de logos vamos a hablar de la palabra, pero no cualquier palabra, sino la palabra meditada, reflexionada o razonada, con un nivel ahí de introspección. Y fijaos aquí, desde el estoicismo no es que lo digan de manera religiosa, sino con un matiz científico y filosófico, teniendo en cuenta que el dios estoico no es otro que la razón. Yo tengo un vídeo hecho del estoicismo en el que doy bastante mi opinión, porque me parece que se polarizan totalmente a lo racional, ¿no? No obstante, por supuesto que aportan ideas súper interesantes. El destino no es otro que la cadena causal de acontecimientos. Lejos de excluir el principio de causalidad, supone su misma esencia. Cicerón lo aclara en su tratado de la adivinación. Llamo destino, fatum, a lo que los griegos llaman eimarmene. 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 Es decir, el orden de la serie de causas. Cuando una causa ligada a otra produce de ella misma un efecto, se comprende entonces que el destino no es entendido como superstición, sino lo que dice la ciencia, a saber, la causa eterna de las cosas, en virtud de la cual llegaron a ser los hechos del pasado. Son los hechos del presente y serán los del futuro. Mirad qué interesante esto. La causa eterna de las cosas, en virtud de la cual llegaron a ser los hechos del pasado, son los hechos del presente y serán los del futuro. A mí lo que me interesa de esto es el peso que le da al pasado en cuanto a comprender, explicar lo que sucede y lo que puede ser que suceda, ¿no? Porque de verdad es elemental. ¿Cómo? Es elemental lo que sucedió en el pasado y cómo el ser humano construyó a nivel narrativo, porque el pasado no se puede cambiar, ya lo sabemos que no existen máquinas del tiempo, pero fijaos qué interesante, porque la construcción que se hace del pasado, en cuanto a que todas las construcciones tienen un elemento increíble de subjetividad, no tenemos nuestra vida grabada en vídeo como si fuera una serie de Netflix, la vamos construyendo en nuestra memoria con matices emocionales, matices narrativos, cosas que se construyen, vas pensando, vas hablando. Nunca, no sé si os pasa que nunca se cuenta cuando
lo estás compartiendo con amigos o con familia, el mismo suceso de la misma manera, ¿no? Siempre surge algo nuevo, siempre el contexto presente aporta algo nuevo al pasado, entonces que se refleje la importancia del pasado en este sentido, ¿eh? No como queriendo decir que uno ya está determinado y encadenado a su pasado, ¿no? Pero sí que es un punto muy importante para entender, para explicar y para transformar lo que sucede en la actualidad. Voy a beber un poco de agua. Argumentos antifatalistas. Argumentos antifatalistas. La existencia del destino, en tanto que orden causal racional o necesario del devenir, no fue contestado con la excepción de los filósofos epicúreos. La originalidad del fatalismo estoico reside no tanto en la afirmación del fatum, sino en su carácter universal. Todo ocurre según el destino. El argumento perezoso. Las escuelas opuestas al estoicismo intentaron refutar el fatum stoicum por oponerse a los principios fundamentales de la moral antigua y afirmadas por todas las escuelas filosóficas. Algunas cosas dependen de nosotros. ¿Cómo podrían depender todas las cosas del destino? Desde el momento en que algunas de ellas están en nuestro poder. Vamos a poner aquí 1. El argumento perezoso. Yo cuando leo sobre distintas corrientes, ¿no? Sea en filosofía, en psicología, en distintas disciplinas, llama mucho la atención cómo se construyen corrientes muchas veces como si fueran excluyentes de otras, cuando en realidad la realidad es tan compleja, yo diría que es incluso inabarcable, tiene muchos prismas y muchas formas de mirarla, y unas no excluyen a otras, pero parece, ¿no?, que eso no es estoicos contra los antiestoicos, ¿no? Como si no se pudiesen conciliar que hay muchas cosas que dependen de nosotros y muchas otras que no dependen de nosotros, y no es como aceptar esa parte de la duda existencial. Pero bueno, esto es como lo veo yo, que ya sabéis que yo siempre cuando leo, cuando escribo, meto un poco de mi propia percepción. La universalidad del fatum no implica la imposibilidad del ser humano para elegir. ¿No conduce acaso a la pereza y la inmoralidad? Vamos a poner aquí pereza e inmoralidad. La pereza, tal es el sentido del famoso argumento perezoso. Argos logos. Argos logos. En griego, o ignaua ratio en latín, que Cicerón resume enérgicamente. Si tu destino es curar esta enfermedad, curarás, tengas o no un médico. De la misma manera, si tu destino es no curarla, no la curarás, llames o no al médico. Tu destino es o bien uno o bien otro. Por tanto, no conviene llamar al médico. Cicerón, Tratado del Destino 13, y se quedó tan a gusto. Vamos a ver otro argumento en contra, que es el argumento moral. 2. Ay, qué mal estoy haciendo los numeritos. Argumento moral. El fatalismo estoico se inclinaba hacia la inmoralidad y negaba la responsabilidad humana. Si el destino es causa de los actos, ¿cómo podría yo ser tenido por responsable? Si todo ocurre por el destino, ni los elogios ni las sanciones,
ni los honores ni los suplicios son justos. En el sistema estoico, ¿no podría el asesino exclamar, a imitación de algunos héroes de Homero o de la tragedia griega: el culpable no soy yo, sino Zeus y el destino, que me ha determinado a actuar así? Esa es la argumentación de David Amand, llamada en 1945 el argumento moral antifatalista, objeción constantemente lanzada contra el estoicismo. Respuestas de Crisipo a los argumentos antifatalistas. Uno de los más importantes de la escuela estoica, Crisipo, se esforzó en responder a estos argumentos para establecer la validez de su fatalismo, y estos argumentos están resumidos en el Tratado del Destino de Cicerón. Primero, la distinción entre causas externas y causas internas. La universalidad del destino no excluye la acción humana, sino que la integra en el seno de sus causalidades. Entrelazamiento universal de las causas del fatum stoicum coordina un efecto de dos tipos de causas: auxiliares y próximas, que son procatárticas, y perfectas y principales, sinécticas. Vamos a poner aquí respuestas para argumentos de Crisipo. A. Causas procatárticas. Procatárticas. 2. Sinécticas. Las procatárticas designan el conjunto de factores extrínsecos, circunstancias y acontecimientos que afectan al ser humano. Representan la determinación fatal de la existencia, la parte de necesidad a la que se debe resignar. Vamos a poner aquí 2 puntos. Extrínsecas, coma, resignación. Pero si estas causas externas obligan al ser humano a reaccionar y tomar posturas, ellas no determinan la naturaleza de su reacción, que depende de factores intrínsecos. La espontaneidad del carácter actúa a título de su causa sinéctica. Vamos a poner aquí reacciones, coma, espontaneidad del carácter. En el Tratado del Destino de Cicerón, Crisipo ilustra esta distinción mediante un ejemplo tomado de la física: el cono y el cilindro. Estos sólidos, al ser impulsados por una misma fuerza, describirán trayectorias diferentes, uno haciendo remolinos, el otro rodando. El golpe externo determina al cuerpo a ponerse en movimiento, pero no la naturaleza de su movimiento, que depende de la forma constitutiva de su esencia. El punto esencial de esta teoría es que el movimiento de los cuerpos encuentra su razón en su interior y no en el impulso que reciben. Ahora bien, el devenir existencial es comparable al movimiento físico. Individuos diferentes reaccionan de forma distinta ante los mismos acontecimientos, prueba de que son la causa principal o sinéctica de su devenir. Las representaciones sensibles no determinan su reacción, que son resultados solo de los juicios acertados o equivocados que hacen sobre los acontecimientos que les afectan. Es decir, el individuo escapa de la necesidad en tanto que reacciona al impulso del destino según su propia naturaleza. El fatum stoicum es personalizado por la individualidad de cada uno. Vamos a ponerlo aquí. Individualidad
lejos de violentar a los seres humanos, supone su espontaneidad, no determina el destino con independencia de su naturaleza. Me ha molado esta parte. La libertad en el seno del fatum. El estoicismo mantiene la libertad del ser humano en tanto que ser racional. Si uno mismo no puede modificar el curso de los acontecimientos que le afectan, puede en cambio ser el dueño de la manera en que los acoge y cómo reacciona ante ellos. Dios le ha dejado el disfrute de lo esencial, el buen uso de la razón. El cilindro no se desplaza como el cono y el necio no reacciona como el sabio. Claro, ahí ya entraría, se me ocurre otro debate, ¿no? ¿Qué ha hecho? Porque entiendo que lo del cono y el cilindro es la forma de hacer como haces una metáfora y un ejemplo, ¿no? Pero luego las cosas son mucho más complejas, ¿no? Las personas no somos conos y cilindros, tenemos cientos y cientos seríamos cientos y cientos de figuras geométricas. Luego entraría duda, ¿no? Como el cilindro puede volverse cono. ¿Por qué el cono es cono y no cilindro? ¿Fue una vez el cono cilindro y se transformó en cono? En fin, ya me entendéis un poco, ¿no? Bueno, ahí lo deja un poco, ¿no? En la razón contra ser un necio. Vamos a poner aquí cono y cilindro. 2 puntos. Uso de la razón. Os voy a enseñar un poco lo que he escrito. Está muy pegada a las letras. Hoy estaba yo escribiendo un poco regular. Pero bueno, por si os interesa, ahí podéis verlo. Por cierto, tengo ahora puesta la luz de la pantalla del ordenador cálida. Decidme si notáis para bien esta atmósfera. Vamos a leer un poco el fatalismo moderno. Diderot, el fatalismo de los materialistas franceses. El fatalismo conoció un nuevo auge durante la Ilustración. Gracias a los filósofos materialistas inspirados en el determinismo espinocista, cuyos máximos representantes son Pablo Tellería, Lamaitre, Julien Offray y de Lamaitre, de Lobach y Diderot. Los contemporáneos le llamaron fatalismo moderno a esta corriente para distinguirla del fatalismo antiguo de los estoicos. Una diferencia fundamental entre las dos corrientes estriba en la radicalidad del necesitarismo de los modernos. El necesitarismo es un principio metafísico que niega toda mera posibilidad. Solo hay exactamente una manera para que el mundo sea. Para estos autores, el sujeto no es dueño de su voluntad ni de su juicio, que están determinados por el carácter innato y las modificaciones sufridas por la educación. Como dirá Diderot en los elementos de fisiología, la voluntad no es menos mecánica que el entendimiento. La abolición precede a la acción de las fibras musculares, pero la abolición sigue a la sensación. Son dos funciones del cerebro, son corporales. Si el fatalismo excluye toda libertad,
cómo fundamentar conceptualmente la responsabilidad penal y moral del ser humano. Diderot replica que no solamente el fatalismo sí es compatible con la responsabilidad, sino que es fuente de virtudes morales. Esta doctrina afirma que el ser humano está determinado por toda suerte de causas. Entre ellas están castigos y recompensas, que modificando al ser humano le hace respetar las leyes y el orden social. El castigo no deja de ser útil desde la perspectiva de la absoluta fatalidad y en este sentido es uno de los determinantes de la conducta humana. La sociedad debe continuar castigando a los criminales aun no siendo estos libres. Su castigo disuade a los demás de seguir a su ejemplo. Bueno, en esto podríamos hablar en otro vídeo si os interesa sobre la evolución de la moralidad, ¿no? Los estadios de la moralidad, que creo recordar que el autor se llama Kohlenberg. No, yo me he ido un poco por otra. Kohlberg, es que hay varios autores por acá. Kohlberg, Kohlenberg, Kemberg. Bueno, pues el desarrollo moral sería interesante porque lo que aquí está proponiendo nuestro amigo Diderot es un desarrollo que no es muy avanzado, ¿no? Que es la base de la moralidad en querer evitar el castigo cuando hay que optar a un desarrollo de la moralidad. Va apoyado en principios éticos, en la interiorización de esos principios, en la empatía, en algo como mucho más profundo. No hacer algo no hacer algo malo porque te van a castigar, así a grandes rasgos, es un estadio moral muy de una persona de 8 años. Dentro de lo complejo, ¿qué es? ¿Qué es lo moral? ¿Qué respuestas damos? Bueno, el fatalismo fundamenta así el castigo tanto por su valor disuasorio como defensivo. Incluso va a darle la vuelta a la cuestión para oponerse a los partidarios del libre arbitrio. Si el ser humano fuera radicalmente libre, entonces no tendría la capacidad de ser modificado por la ley, los castigos o las recompensas. La tesis del libre arbitrio tendría como consecuencia la anulación de toda ley. Solo el fatalismo permite el mantenimiento del orden social. Bueno, y no hay mucho más. Ya, comentadme de qué estáis interesados para el próximo vídeo. Yo estoy leyendo por aquí el pesimismo como doctrina filosófica. Sale Schopenhauer. Decidme si os interesa. Podríamos hacer un próximo vídeo sobre pesimismo o Schopenhauer, o hacemos los dos, primero uno luego otros. Bueno, pues gracias por acompañarme en un vídeo más y nos vemos pronto.